empiema epidural o absceso epidural primero. Acuérdense, estaba por encima de la dura madre. No había signos meningios, importante. ¿Cuál es el principal agente etiológico? Miren, otra vez está aquí metido Staphylococcus aureus, ¿ya? Por eso le decía, Staphylococcus aureus está cobrando importancia. Staphylococcus aureus, van a ver que es el principal agente etiológico de muchas patologías. A ver, entonces, obviamente, como es un empiema, como es un absceso, hay un material purulento. Está entre el cráneo y la dura madre, tal cual estamos viendo aquí. ¿Sí? Epidural, entre la calota o entre el cráneo, que es lo mismo, y la dura madre. No tiene contacto con las meninges, por lo tanto, no hay signos meningios. Es secundario a otros procesos que podrían antecederlo, por ejemplo, osteomielitis. Si hay infección del hueso, podría pasar a ser un empiema o un absceso epidural en algún momento, sinusitis, otitis crónica o incluso a veces posterior a cirugías. Otra vez Staphylococcus aureus, sin embargo, ahí estaba el otro que ya también de alguna manera va de la mano. Habíamos dicho el otro estafilococo, el epidermidis, ¿ya? Pero Staphylococcus aureus es el principal. Clínica, habrá cefalea, todo lo que puede ser asociado a sistema nervioso central, ¿no? Hasta focalidad puede haber, obvio, porque si hay un absceso puede haber compresión de algún segmento, de alguna zona anatómica, y eso nos va a dar signos de focalización. Cuando decimos signos de focalización estamos hablando de que haya déficit motor, ¿no? Déficit motor. Convulsiones también es un signo de focalización, ¿no? Una hemiparesia es signo de focalización, ¿no? Una hemiplegia también es signo de focalización. Puede haber fiebre también, ¿ya? Puede haber fiebre. ¿Qué vamos a ver en la tomografía? En la tomografía vamos a encontrar una imagen que evidentemente va a estar fuera del parénquima cerebral. Se ve notoriamente que está fuera del parénquima, ¿ya? Y que también va a captar contraste en la periferia. Va a envolver el absceso. Todos los abscesos captan contraste en la periferia, ¿ya? La mayoría o todos los abscesos. En líquido cefalorraquídeo, como hay inflamación, puede haber pleocitosis, o sea, va a haber incremento de la celularidad nada más, pero no va a haber otra cosa, ¿ya? Porque saben que no está comprometida las meninges. ¿Puede haber complicaciones? Sí. Ustedes saben que todo efecto de masa a nivel de encéfalo puede producir hipertensión endocraniana, dependiendo qué estructuras complique. Podría haber tromboflebitis también, ¿ya? Pero esas son complicaciones. Y el tratamiento, como cualquier absceso, nada de pensar en cosas diferentes. ¿Qué se hace con un absceso? Se tiene que debridar. Un absceso es evacuar. Igualito, sea un absceso epidural, al final es un absceso. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que evacuar, ¿ya? Se tiene que debridar, ¿ya? Evacuación quirúrgica, obviamente habrá que hacer una craneotomía si es que está en la zona cubierta por el cráneo, pero podría haber también en cualquier zona donde hay dura madre, o sea, podría haber a nivel de columna también, ¿ya? Y lo siguiente es dar antibioterapia. ¿Qué antibiótico darían? ¿Podríamos pensar en oxa? Sí, podríamos pensar probablemente, ¿ya? Podríamos pensar. Pero si ya el epidermidis también está ahí, y ustedes saben que para los coagulasa negativo vancomicina, no hay otra posibilidad, y como los dos van de la mano, la terapia de elección es vancomicina, ¿ya? Vancomicina hay que dar. No se olviden de este detalle, fuera del parénquima, ¿ya? El absceso epidural claramente es extraparenquimatosa, no está dentro del parénquima. Puede haber hipertensión endocraniana y hay que drenar, ¿ya? Hay que drenar. Entonces, miren, tiene esta imagen. Podríamos incluso complementar. ¿Cómo se llama esta imagen? Biconvexa, ¿no? Biconvexa. Biconvexa. Miren, aquí también es un absceso, miren. ¿Por qué? Porque en la zona de la columna vertebral también hay dura madre. Hasta aquí, en imágenes, clarito vamos a ver. Miren, aquí ya han hecho el corte. ¿Qué están extrayendo? ¿Qué es eso? Pus. Por eso es un absceso, por eso es un empiema, ¿ya? Pus. Así no haya en mucha cantidad. Esto es suficiente para traer problemas, ¿no es cierto? Si está en el sistema nervioso central, ¿ya? Fíjense,
han logrado de forma estéril llegar a la zona y eso sí es posible de cultivar. Están retirando el material purulento para cultivar. Pero si digamos hubiera habido una fístula natural hasta el exterior y de la fístula ustedes toman la muestra, eso no tiene sentido. Eso ya está colonizado y cualquier bacteria puede crecer. Aquí sí es una muestra que vale la pena. Todavía hay, miren. Vamos a avanzar un poco, porque acá no se trata de técnicas quirúrgicas, simplemente era cuestión de que observe. Se evacúa y listo, el problema está solucionado, hay que dar antibioterapia. Muy bien. Pero también puede haber un empiema que sea subdural, o sea, por debajo de la dura madre. Esa está en contacto ¿con qué? Con el lugar donde se encuentran las meninges. Ya está en contacto con el espacio subaracnoideo de alguna manera. ¿Habrá signos meningios? La respuesta es sí. Esa es la diferencia. El epidural no tiene signos meningios, el subdural sí lo tiene. ¿Ya? Colección purulenta entonces, solo recordar el gráfico inicial entre la dura madre y la aracnoides. Otra vez está este señor aquí metido, Staphylococcus aureus. No se olviden entonces, Staphylococcus aureus es una bacteria importante, ¿ya? Staphylococcus aureus. Clínica, cefalea, que no es nada específica. Ustedes saben, cefalea puede haber en cualquier tipo de patología. Signos meningios, eso sí me llama la atención, en el otro caso no había. En la subdural sí hay signos meningios. Fiebre. ¿Puede haber focalización? Sí, porque desde el momento que es un empiema, es un absceso, hay un efecto de masa que puede comprimir estructuras importantes y eso causar focalización. Cuando decimos crisis epilépticas, estamos hablando también como parte de la focalización y deterioro del nivel de conciencia. Muy bien. ¿Qué vamos a ver en la tomografía? La hipodensidad, como ya no está protegida el parénquima por la dura madre, sino más bien está por debajo esto, ya puede afectar el parénquima. El otro, acuérdense qué cosa se veía, extraparenquimal, fuera. Acá no, está dentro aparentemente el parénquima, ¿ya? Realza contraste como cualquier absceso, como cualquier empiema. Parecido, tratamiento quirúrgico y antibioterapia. ¿Qué le van a dar de tratamiento? Terapia contra estafilococo, como en el caso anterior que también está estafilococo. ¿Ya? Felizmente no hay que hacer mucha diferenciación. Básicamente, si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Que el epidural, su nombre lo dice, la imagen es extraparenquimal. El subdural es intraparenquimal. En el epi no hay signos de focalización. En el subdural sí hay signos de focalización. En los dos es debridar y dar tratamiento antibiótico. En ambos está estafilococo, por lo tanto en ambos la terapia es similar. ¿Ya? No se olviden, en parénquima, fíjense, este es un ejemplo, ¿no? Por debajo de la dura madre, a veces puede ser así de este volumen inmenso, miren, obviamente esto ya es post-mortem, ¿no? Esto ya es post-mortem, miren, todo eso es ¿qué cosa? Es pus. Si se observa bien, es pus. Y el otro que habíamos dicho era cuando esa colección ya estaba propiamente dentro del parénquima, ¿no? Absceso cerebral. Acá hay ciertas características en el absceso cerebral que también es importante acordarse. Miren, extensión por contigüidad puede ser una de las posibilidades, como también puede ser diseminación hematógena. O también puede ser posterior a actos quirúrgicos o posterior a traumatismos craneoencefálicos. Todo eso puede ocasionar absceso cerebral. ¿Ya? Por contigüidad, si por ejemplo tienen una otitis bacteriana, crónica, una mastoiditis, sinusitis, podría ser. ¿Ya? Una osteomelitis con mayor razón, el mismo hueso está afectado. Eso sería por contigüidad, o sea, de una infección de otra zona que avance por contigüidad, como su nombre lo indica, y llegue a la parte del parénquima cerebral. Podría ser por diseminación hematógena y ahí sí de cualquier lado puede ir. Cuando es por sangre puede ir de cualquier lado. Toda bacteriemia podría ocasionar un absceso cerebral. A partir de pulmón podría ser, como ejemplos nada más, podría ser debido a cardiopatías congénitas, podría ser también por osteomelitis de otras zonas, si es que hace bacteriemia, por infecciones intraabdominales. En general, cualquier tipo de infección que haga bacteriemia puede ocasionar, por diseminación hematógena, absceso cerebral. Postquirúrgico, traumatismos penetrantes, ni hablar. ¿Ya? Esa es una de las primeras posibilidades. Las famosas fracturas de base de cráneo,
Hay que vigilar y hay que dar terapia de inmediato porque puede ocasionar también abscesos. Tratamiento quirúrgico, ¿sí? Quirúrgico. Y aquí dice individualizado, ¿ya? Individualizado. Hay una norma, una regla que sirve mucho, ¿no? Hasta menos de 5 milímetros, así sean múltiples los abscesos, la terapia antibiótica la puede solucionar. Cuando pasa ese punto de corte hay que drenar. No podemos decir, le voy a dar un mes de tratamiento hasta que eso baje, no va a bajar. Hay que drenar, ¿ya? Hay que drenar. Entonces esa es la parte quirúrgica. Y la parte médica, obviamente, no solo es drenar, sino también hay que dar tratamiento. ¿Ya? Hay que dar tratamiento. Ceftriaxona, ¿ya? Ceftriaxona. Porque miren, si hablamos que una sinusitis es el foco inicial, si hablamos que una mastoiditis es un foco inicial, ¿cuál es la bacteria mayormente implicada en sinusitis, en mastoiditis, en otitis? Streptococcus pneumoniae, dentro de las bacterias, ¿sí? Por lo tanto, si de ahí es el foco inicial y pasa al parénquima cerebral, sigue siendo Streptococcus pneumoniae. En las fracturas de base de cráneo, en los traumatismos, cuando había meningitis, ¿cuál era el agente implicado? También era Streptococcus pneumoniae, ¿no? Cuando las meningitis es, por ejemplo, por contigüidad y nace de una otitis, también es Streptococcus pneumoniae. Por eso es que la terapia implica ceftriaxona. Incluso algunos todavía lo recomiendan, penicilina G sódica a altas dosis, ¿ya? Pero la tendencia actual es de que penicilina para sistema nervioso central no es ya recomendable. Es preferible usar cefalosporinas de tercera generación. Así como están viendo a dosis de meningitis, ¿no es cierto? 2 gramos cada 12. ¿Por qué le agregamos metronidazol? Con la idea de coberturar anaerobios, ¿ya? Anaerobios. Alguien me dirá, clinda, no. Clindamicina no, porque es bacteriostático. Y este es un lugar muy noble, el cerebro. Hay que usar bactericida. Pero no es pues 500 cada 8, miren, es desde 600 hasta 1200 cada 8. O sea, hay que dar buena dosis. Cuando hay ciertos lugares en el organismo, se recomienda usar altas dosis, dosis techo, porque el antibiótico no llega bien. Y si se acuerdan, ¿cuáles son los lugares? Uno es justamente meninges y dentro de ellos parénquima cerebral. Cuando tiene una infección localizada ahí, no pueden dar a dosis estándares el antibiótico, hay que dar a más dosis, lo máximo que se pueda dar, casi al límite de la toxicidad. Otro lugar, tejido celular subcutáneo. Por eso en la celulitis, y más aún si afecta fascias en las fasciitis, tampoco se la van a jugar con dosis estándares, tienen que dar más dosis de lo habitual. Otro es próstata, ¿no es cierto? Tampoco llega. Hueso, tampoco llega fácil. Y el otro lugar es ojo, ¿no es cierto? Próstata, ojo, hueso, tejido celular subcutáneo, sistema nervioso central. Hay que dar dosis más altas. Por eso es que acá damos 2 gramos de ceftriaxona cada 12 y aquí damos de 600 a 1200 cada 8 de metronidazol. Alta la dosis. Todo absceso capta contraste en la periferia, les decía, y aquí no es la excepción. Si uno ve esta imagen, dependerá del contexto del paciente, ¿no es cierto? Porque si le decimos una imagen así que capta contraste en la periferia y les digo que es un paciente con VIH en estadio SIDA y que ha convulsionado, la primera posibilidad sería toxoplasmosis. Pero si yo esto capto en una persona inmunocompetente, no tiene VIH, ya y tiene clínica neurológica, ¿yo qué podría pensar? Esto es un absceso. Y si esa imagen está en fosa posterior y solamente por resonancia se ve y es única, es TB, ¿no es cierto? La tuberculosis en forma de tuberculoma está en fosa posterior generalmente, es única y también capta contraste en anillo. O sea, la imagen no es patognomónica de toxoplasma, hay otras posibilidades también. Bueno, ahí está. Un absceso cerebral. Bueno, este es un diagnóstico post-mortem también, miren. Toda esta zona es la zona del absceso. Acá todavía hay pus. Acá se ve mucho más claro, ¿no? Visto de otro ángulo, ¿no? De revés, diríamos. Pus. Y alguien me dirá, ¿y cómo es posible que alguien no se dé cuenta que hay un absceso cerebral? ¿Cuál creen que es el signo principal?
Ya, signo o síntoma principal de un absceso cerebral. Muchos podrían pensar que es fiebre, ¿no? ¿Cómo voy a tener pus ahí y no voy a tener fiebre? Cuidado, la fiebre no se presenta muy frecuentemente. La fiebre no es un marcador de absceso cerebral, es la cefalea. Y a veces decimos migraña, ¿no? Para toda cefalea, migraña debe ser, pero en realidad a veces no lo es. Por eso hay una norma, ¿no? Yo imagino que en neurología les han dicho, cefalea de 6 meses o más hay que estudiarla. No puede ser que yo tengo migraña, yo solito me he diagnosticado y además me hace bien tomar antimigrañosos de hace 5 años. Cuidado, no vaya a ser que sea otra cosa. Puede ser un aneurisma que les está avisando hace mucho tiempo y van a esperar que se rompa el aneurisma todavía para actuar. Es una cefalea de evolución ya de 6 meses o más, hay que estudiarla. Hay que estudiarla. Es obligación estudiarla. Mínimamente imágenes. Imagínense que se hagan un estudio de tomografía por lo menos y encuentren ahí una masa que capta contraste, nadie lo va a dejar pasar. Es algo más o menos que nos estaría invitando a pensar de que estamos frente a algo serio. ¿Ya? Entonces el absceso cerebral por esa situación puede pasar no desapercibida, sino de repente infravalorada. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, post-mortem ya la cosa se ha diagnosticado. Muy bien. A ver, vamos a ver. Empecemos a observar, y como les digo, las preguntas que parecen algo complicadas, al final hay que observar bien qué cosa nos está preguntando. Dice paciente con historia de sinusitis crónica, ese ya es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Tener sinusitis crónica. Dice aqueja cefalea de 1 semana de evolución, ¿ya? O aqueja cefalea de 1 semana, ¿no? Que evoluciona, perdón, con signos meningios en las últimas 24 horas. Ajá. Si tiene signos meningios, ¿qué posibilidades puede haber? Puede ser una meningitis, ¿sí? Podría ser una meningitis. Y la otra es que sea un absceso epidural o subdural. ¿Qué dicen? ¿Epidural o subdural? Con signos meningios. Subdural, ¿sí? Porque la epidural no tiene signos meningios. Muy bien. La tomografía cerebral muestra hipodensidad, que si fuera meningitis no habría. Intraparenquimal, con leve efecto de masa. ¿De qué cosa creen que está hablando? ¿Qué sería? ¿Absceso? ¿Creen? ¿Con signos meningios un absceso? El absceso está dentro del parénquima. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? El absceso está dentro del parénquima, no tiene contacto con las meninges. Pero afuera había 2 imágenes. Una que era el epidural y el otro era el subdural. El epidural, y les he dicho, les va a decir extraparenquimal. Y el subdural les va a decir intraparenquimal. Esa es una de las diferencias. Y la otra era que el epidural no tiene signos meningios y el subdural sí lo tiene. A ver, con ese recordatorio, ¿cuál sería? Revisen, ahí está escrito en vuestra separata. Se les ha dicho también. ¿Cuál sería? A ver. Ya estoy diciendo que escojan entre empiema subdural o epidural. ¿Cuál eligen? ¿Epidural? Subdural. ¿No les queda claro? Claro, está cantado. ¿Por qué? Porque les dice que hay una imagen, una hipodensidad. No va a haber imágenes cuando se trate de meningitis, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la otra posibilidad es que sean esas colecciones, esos abscesos. Si era extraparenquimatosa, era epidural, porque estaba fuera, epi, su nombre lo dice, por encima de la dura madre, y el otro es intraparenquimal, como en este caso. Más signos meningios, ni hablar, pues es empiema o absceso subdural. Cuidado, hay que observar eso. Fíjense, una sinusitis. ¿Se nota la sinusitis? Clarito, ¿no? Miren aquí, las celdas etmoideas deberían estar con aire, ¿no? Su función, pero aquí no está lleno, probablemente de material purulento, sinusitis crónica. Si una persona con sinusitis crónica, y así como nos ha enunciado la pregunta, dice, pasa a ser signos meningios, ¿ya? Y todavía le dicen en la imagen, solamente lo estoy haciendo recordar la pregunta, ¿ya? Hay una imagen intraparenquimal de una colección, ¿no? Nos queda pensar obviamente en el absceso subdural, ¿ya? Porque en el epidural, para empezar, no hay signos meningios. Cuidado con esa pregunta. A ver, el siguiente.
Varón de 45 años sin antecedentes de importancia, en el que se diagnostica absceso cerebral. De entre los siguientes, ¿qué régimen de antibioterapia elegiría usted previa a la cirugía? Todo este enunciado se podría resumir cuál es la terapia de elección en absceso cerebral. Eso lo están preguntando. ¿Cuál es? ¿Metronidazol solo le darían? El otro dice ceftriaxona, hasta ahí está bien, más amicacina. ¿Qué opinan? Los aminoglucósidos llegan a este sistema nervioso central cero, no llega nada, ni siquiera llega un poco, no llega nada. Dar amicacina o gentamicina es perder el tiempo. Cloranfenicol, bacteriostático, más ceftriaxona, no tendría sentido. Metronidazol más cefotaxima. ¿Cefotaxima es un equivalente a ceftriaxona o no? Claro, son de tercera y ambos de forma indistinta incluso se pueden usar en meningitis, ¿no? Incluso cefotaxima es de preferencia en niños, ¿no? En niños. ¿Y por qué? Ya que estamos hablando, le sacaremos provecho. Ya, y el otro dice penicilina G más clinda. Tampoco, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo que es metronidazol más cefotaxima? ¿Todos? Que es equivalente a ceftriaxona más metronidazol, tal cual lo hemos comentado. Ni siquiera las dosis les preguntan. Les decía que cefotaxima se prefiere en niños. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Más claro, cefotaxima se prefiere en lugar de ceftriaxona en infecciones del sistema nervioso central en niños. En neonatos, ya, más exacto todavía, en neonatos. ¿Por qué? Tiene su razón de ser. ¿Quién sabe? ¿Cuál es la bilirrubina que puede producirnos Kernicterus? ¿La que está libre o la que está ligada a proteínas, albúmina? ¿Ah? La que está libre, ¿no es cierto? La que está ligada no pasa nada. La cefotaxima no se une tanto a proteínas como si ceftriaxona. Si tú le das ceftriaxona, ¿qué va a pasar? Literalmente se adueña de todas las proteínas y deja libre a la bilirrubina y puede haber Kernicterus. En cambio la cefotaxima no se une, por lo tanto no afecta. Pequeños detalles, ¿ya? Por eso se prefiere la cefotaxima en niños. Ese es el motivo, así de simple. Ese pequeño argumento que cuando uno lee la farmacodinamia, porcentaje de unión a proteínas, que a veces pareciera que no tiene importancia, lo que pasa es que para cada cosa debemos encontrarle aplicación, si no, pues no tiene mucha importancia, ¿no? Ya, pero ese detalle no se olviden, ¿eh? Ese es el motivo por el que se usa cefotaxima en recién nacidos. Para no meternos con las proteínas. La ceftriaxona sí, se lo adueña todo. Le dice, bilirrubina, estás libre, no tienes proteínas. Y se fija en los ganglios basales, ¿no? Y puede producirnos Kernicterus. Sin llegar a cifras importantes de bilirrubina, es lo peor. Muy bien. ¿Qué imagen es esta? ¿Qué creen? Absceso, ¿no? Es un absceso también. No se olviden, fíjense, pues es intraparenquimal, ¿no? Intraparenquimal. Y aquí está lo que les decía. No esperemos fiebre como el principal signo. ¿Qué es lo primerito que vamos a ver? ¿Qué es lo más común? Cefalea. ¿Ya? Cefalea, dolor de cabeza. Ese es el signo mandatorio de un absceso cerebral. Fíjense, la fiebre está por acá. En el mejor de los casos, en la mitad de los casos se presenta la fiebre. En la otra mitad ni siquiera hay fiebre. La fiebre no es un marcador importante. Ahora, que ustedes quieran encontrar a la vez cefalea, a la vez fiebre y a la vez déficit neurológico, que sería pues ya cantado el diagnóstico, este paciente tiene fiebre, tiene cefalea y para colmo está con hemiplegia, debe haber algo ahí. Eso sería cantado, ¿no? Pero eso lo van a encontrar en menos de la mitad de los casos. Entonces, ¿dónde van a sospechar? Cefalea, es el signo más habitual en el absceso. Cerebral, digo. ¿Ya? Cerebral. Muy bien, y hay otras cosas también que uno podría ir observando, pero eso es lo principal. O sea, el cuadro clínico cantado no es en la mayoría, en la mitad de los casos. La otra mitad va a pasar desapercibido, no nos vamos a dar cuenta. Pero cefalea de evolución ya así prolongada nos debe llamar la atención. En casos de absceso cerebral piógeno o bacteriano, que es lo mismo, el signo clínico menos frecuente de entre los siguientes es de entre los siguientes. ¿Qué es lo que menos vamos a encontrar? Miren, es otra forma de preguntar. Cefalea es lo que más vamos a encontrar, ¿ya?
Ahora, fíjense cómo, si hay afectación del sistema nervioso central, es obvio que podemos encontrar signos inciertos, como en el caso de confusión, irritabilidad. Bueno, eso va a estar en la mayoría de los casos. Crisis convulsivas donde hay un espacio ocupante es también frecuente esperar. Pero vuelvo a repetir, esa fiebre en picos tipo absceso, que sí esperaríamos encontrar en un absceso hepático, por ejemplo, eso no se ve, no es claro. A lo mucho puede haber fiebre, en menos de la mitad de los casos. En la otra gran mitad no hay fiebre siquiera, ni siquiera es parte del cuadro clínico. Viene con otras cosas menos con fiebre. Entonces, fiebre en picos, que es típico de un absceso, en una colangitis, por ejemplo, acá no. ¿Ya? Acá no, entonces hay que tener cuidado. Ventriculitis es otra infección del sistema nervioso central. ¿Ya? Y esto ya algo hemos comentado. En las personas que tienen hidrocefalia por algún motivo, les hacen una derivación ventrículo-peritoneal, ¿sí? Ventrículo-peritoneal, o sea, del ventrículo, como están viendo aquí, ya, esto pasa hasta el peritoneo. ¿Para qué? Para que pueda descomprimir ese volumen de líquido cefalorraquídeo que está causando la hidrocefalia. El gran problema es que este dispositivo invasivo puede condicionar la infección de los ventrículos. Y en todo dispositivo invasivo está presente una bacteria. ¿Cuál es? Dispositivos invasivos, lo acabamos de decir hace un rato. Estafilococo epidermidis. Epidermidis, dispositivos invasivos. ¿Ya? Igualito, esto no es la excepción. El principal agente etiológico de una ventriculitis es Estafilococo epidermidis. Voy a extender ese concepto. Si les dijeran el principal agente etiológico en las bacteriemias asociadas a catéter, es decir, los que tienen catéter venoso central, ¿ya? Han hecho una bacteriemia, incluso le han sacado el catéter, han hecho cultivo de punta de catéter. ¿Qué bacteria esperarían que crezca? Estafilococo epidermidis. ¿Por qué? Porque igualito es un dispositivo invasivo. Todo lo que sea invasivo es Estafilococo epidermidis, ¿ya? Dispositivos invasivos. No se olviden. Por eso la respuesta en el examen del año pasado, en las diálisis peritoneales, como hay dispositivo invasivo, es también Estafilococo epidermidis. Eso es lo que tiene que acordarse aquí. Se sospecha cuando un paciente que tiene derivación ventrículo peritoneal o tenga signos neurológicos o tenga fiebre suficiente. Fiebre, signo neurológico, acá sí la fiebre es importante, ¿ya? O un comportamiento séptico, lo primero que tienen que pensar es en una ventriculitis. ¿Cuál sería el tratamiento para un estafilococo coagulasa negativo? Epidermidis, ¿qué le darían? ¿Oxacilina le darían? No, ¿no es cierto? Porque esa derivación ventrículo peritoneal no tiene nada que ver con la comunidad. Vancomicina, ¿ya? Vancomicina. En una bacteriemia asociada a catéter, ¿qué le darían? Vancomicina también. Y en esa misma pregunta, no vaya a ser que ahora le cambien un poquito y les vuelvan a preguntar. En una peritonitis bacteriana espontánea, en un paciente sometido a diálisis peritoneal, ¿qué tratamiento le darían? Vancomicina también, porque está el Estafilococo epidermidis. Porque las otras peritonitis bacterianas espontáneas es por otro tipo de agentes, ¿no es cierto? En el cirrótico, por ejemplo, es E. coli. En el síndrome nefrótico, que también hace ascitis y puede hacer una peritonitis bacteriana espontánea, es Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Hay que acordarse esos nombres porque pueden preguntar. ¿Ya? Hay que acordarse. A ver, entonces en esa ventriculitis, cuando nosotros sospechamos, hacemos el estudio del líquido cefalorraquídeo. Aquí no tienen que hacer punción lumbar porque el dispositivo está llegando justo a la zona donde está el líquido cefalorraquídeo, a través de ahí nada más se extrae. Vamos a encontrar pleocitosis, ya, o sea, incremento de células. ¿Cuánto? ¿Por encima de cuánto? Por encima de 10. 10 o más es infección del sistema nervioso central, no hay nada que discutir. Con hipoglucorraquia, obvio, porque hay, o sea, igualito que en una meningitis, ¿no? Hay consumo de glucosa. El cultivo sí es positivo. ¿Qué cosa va a crecer? Vuelvo a repetir, así suene repetitivo y aburrido, pero pueden preguntarles, Estafilococo epidermidis es lo que puede crecer. Por lo tanto, el tratamiento es vancomicina. Entonces, secundarias a catéteres intraventriculares, ¿ya? Puede haber también por heridas penetrantes y abscesos cerebrales, ¿ya? Pero lo principal es catéter. Catéter. Muy bien.
Acá nos mencionan por si acaso que en la tomografía vamos a encontrar refuerzo ependimario. Es obvio, de ese conducto por dentro. No es específico, pero ¿cuál sería el tratamiento? Y el tratamiento es parecido a todo lo que son dispositivos invasivos. Cuando tiene una infección urinaria, por ejemplo, asociada a sonda urinaria, ¿cuál es el tratamiento? Aparte del tratamiento hay que sacar la sonda. Aquí, si tienen una bacteriemia asociada a catéter venoso central, lo primero hay que sacar el catéter venoso central. Si tienen una ventriculitis por derivación ventrículo peritoneal, hay que retirar, ¿no? El cuerpo extraño que le llamaríamos, ¿no? Y también hay que dar tratamiento. Si solo dan tratamiento y mantienen ahí el dispositivo invasivo, lo mismo que nada, no va a servir. Entonces, tratamiento, primero retirar el cuerpo extraño, hay que dar antibioterapia, ¿ya? Y hay que dar corticoides. ¿Por qué? Los corticoides van a evitar de que haya secuelas anatómicas en esa zona. Por eso cuando tienen una meningitis tuberculosa también se le da corticoides, con la idea de que al no haber esas secuelas mejora la sobrevida, ¿ya? ¿Cuál es la principal complicación? Hidrocefalia, ¿ya? Hidrocefalia. Fíjense cómo, miren, esto es un corte y vemos las paredes del ventrículo, ¿no? Está afectado. Lo mismo aquí. Los ventrículos laterales en general, ¿ya?